Bueno, seguimos con el tema de multicolonialidad. De la última clase vimos que existen dos tipos de multicolonialidad. Un tipo que es llamado el tipo perfecto, que es cuando existe una relación lineal perfecta entre dos variables, como en el ejemplo que vimos. De motivación existía una relación entre la variable h1 y h2, que habíamos dicho que era h2 era exactamente igual a 7 veces h1. Entonces a esto lo habíamos llamado un tipo de multicolonialidad perfecta. Ya habíamos visto que en este tipo de multicolonialidad no podríamos obtener de forma directa el estimador de beta, ya que no podemos encontrar el valor de la inversa de x transpuesta a x. Y habíamos dicho que existen ciertos programas estadísticos donde sí lo obtienen, pero no lo obtienen de esta forma como nosotros la conocemos, sino de algún método numérico, pero muchos de ellos cuando pasa esto ponen alguna nota diciendo que la matriz se invirtió por algún método numérico. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, si lo estamos haciendo en algún programa estadístico. El otro tipo de multicolonialidad era la imperfecta, donde la relación entre las variables ya no era totalmente perfecta, sino habíamos dicho que era de un tipo de una variable dependía de otra, pero más cierto tipo de error. En este caso le habíamos puesto un error UJ, que era una normal 0 sigma cuadrada. Y decíamos que lo que va a pasar en este caso es que esta variable es la que nos va a decir qué tan fuerte o qué tan débil es la relación entre la variable x2 y x1. Entonces, para lo cual habíamos hecho un desarrollo que dependía de la correlación. Habíamos definido, bueno, no habíamos definido, más bien habíamos recordado cómo se escribe la correlación, que habíamos dicho que aquí faltaba un cuadrado, que era la suma de las x y y entre la raíz cuadrada de la suma de las x y cuadrada por la suma de las y cuadrada. Entonces, una vez que nosotros sabemos que lo que va a afectar a la multicolonialidad, en este caso, ya sabemos que sí podemos estimar nuestro beta, pero lo que no podemos saber es qué tanto va a afectar a la variabilidad. Entonces, por eso vamos a ver qué tanto afecta a la variabilidad. Entonces, una vez que obtuvimos la variabilidad, dijimos que esta varianza de cualquier estimador, en este caso estamos sacando el de beta 1, iba a ser igual a sigma cuadrada de los errores, este es de los errores, entre la suma de las x y al cuadrado por 1 menos menos el coeficiente de correlación entre x1 y x2. Entonces, a este, que lo voy a ahorita encerrar, a este valor, 1 entre este valor, lo llamamos como el factor inflacionario de varianza, que es 1 entre 1 menos, en este caso, la correlación entre x1 y x2. Aquí podría ser cualquier correlación. Suponiendo que tenemos k número de variables, pues podría ser la correlación entre x, j y xy. Y aquí otra vez, perdón, se me olvidó el cuadrado. Aquí va al cuadrado y este igual va al cuadrado. Entonces, a este factor se le llama así factor inflacionario de la varianza porque nos va a decir qué tanto la correlación está inflando la varianza de el beta estimado.
Entonces a eso habíamos llegado a algún tipo de conclusiones. Estamos en multicolinialidad imperfecta, recordemos, y a partir de eso hemos llegado a algunas conclusiones. Dijimos que si la relación entre x1 y x2 es fuerte, es decir, una correlación pues cercana a 1, el valor de la varianza será grande. Entonces podría ser que las pruebas de hipótesis están mal estimadas, al igual que los intervalos de confianza serán muy grandes, ya que tendremos una varianza muy grande y sabemos que los intervalos de confianza dependen de la varianza. E igual tendríamos que el factor inflacionario de varianza pues tendería a ser infinito. Si la relación de que x1 y x2 es muy pobre, es decir, algún valor cercano a 0, pues no nos preocupamos porque pues entonces la varianza disminuirá. Entonces estamos cayendo en el teorema de Gauss-Markov y podría decir que las pruebas de hipótesis serían más precisas y los intervalos de confianza serán más estrechos, que es lo que queremos. No queremos tener tanta varianza en un intervalo de confianza, ya que lo que decíamos es que si nosotros vamos en algún momento predecir con estos estimadores beta gorro, pues entonces podríamos perder algo de predicción, ya que nuestros estimadores son tienen un intervalo de confianza muy grande y mucha varianza. En este caso, el factor inflacionario de varianza diremos que va a tender a 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos que existen dos tipos, perfecta e imperfecta. ¿Qué consecuencias me trae la multicolinialidad a mis regresiones normales? En un caso que sea multicolinialidad perfecta, pues ya vimos que no puedo ni siquiera estimar mi beta gorro, ¿no? Entonces, el principal problema cuando tengo una multicolinialidad perfecta es que no puedo estimar beta gorro. Pero ¿qué pasa si no tengo perfecta? Tengo imperfecta. Los estimadores serán siguiendo siendo MELI, pero presentan varianzas grandes y por ende covarianzas grandes que dificultan la precisión de la estimación de la que dificultan la estimación precisa de los estimadores. Debido a que pasa esto, lo que decíamos que tenemos varianzas y covarianzas grandes, entonces los intervalos de confianza también tenderán a ser más amplios. Ya dijimos que los intervalos de confianza dependen de la varianza de los estimadores beta gorro. Lo cual proporciona una interpretación más difícil de la hipótesis nula de beta gorro para cada uno de nuestros coeficientes. De la misma manera, cualquier estimador t, o sea, sabemos que nuestro estimador t gorro es igual a beta gorro entre la raíz de la varianza de beta gorro, tiende a ser estadísticamente no significativo, es decir que no puedo rechazar mi hipótesis nula. O sea, no puedo, voy a ponerlo voy a quitar esto. Voy a borrar esto. Entonces, va a pasar que H0 va a ser más difícil de rechazar o no hay evidencia para rechazar esta hipótesis nula. Es decir, que mi estadístico T será muy pobre. Aunque uno o más coeficientes betas no sean estadísticamente significativos, tendríamos una R cuadrada muy alta. Es decir, que podría yo pensar que habíamos dicho que si tenía yo una R cuadrada muy alta, pues entonces estoy diciendo que mi regresión es muy buena. Pero si estoy viendo que tengo una R cuadrada muy alta y algunos estimadores beta no puedo rechazar de que su hipótesis H0
de que cualquier beta n gorro es igual a 0. No puedo rechazar esta hipótesis nula de algunos coeficientes, no de todos, de alguno o de la mayoría de los coeficientes beta gorro. No puedo rechazar esta hipótesis nula. Más aparte estoy viendo que una R cuadrada es muy grande, pues ya empiezo a pensar que podría tener problemas de multicuñalidad. También otras de las consecuencias que tendría con esta multicuñalidad es que los estimadores de beta, por ser estimados por mínimos cuadrados, entonces los errores estándar, es decir, la raíz de la varianza de los estimadores, serán sensibles a pequeños cambios de datos. Entonces, si yo cambio algo o aumento un dato o quito un dato de mi matriz de estimadores, podría hacer que esto haga muy sensible los estimadores, y una vez que yo ya vuelva más bien a estimar, pues eso va a hacer que mi estimador cambie demasiado. Podría ser o que suba mucho o que baje mucho su valor de beta gorro. Entonces hay que tener en cuenta estos 5 problemas que podría tener con la multicolinialidad. La multicolinialidad es un problema grave dentro de la regresión lineal, ya que primero lo que vemos es que mi R cuadrada es muy alta. Entonces uno llega a emocionarse un poco pensando que pues tenemos una estimación muy buena del modelo que estamos haciendo. Pero cuando empezamos a ver, decimos, bueno, mi estimación es muy buena ya, pero si empezamos a ver que las betas, esta prueba de hipótesis, no se rechaza, y más aparte estoy viendo que tengo varianzas muy grandes, pues ya empiezan como problemas a presentarse, ya que no estoy adecuadamente haciendo el mejor modelo. Entonces, vamos a ver cómo detectar estos problemas de multicolinialidad. Pues ya vimos que sí nos producen problemas, pero ahora, ¿cómo los puedo yo detectar? El primero es los estadísticos de pruebas, como ya más o menos vimos en las consecuencias. Puede tener una R cuadrada muy alta, pero pocas pruebas de hipótesis de beta n o cualquier beta n gorro. Aquí me falta un gorro, por eso lo voy a poner. Beta n gorro igual a 0 son significativas, es decir, que cuando yo hablo de significativas es que las estoy rechazando. Entonces, pocas de esas pruebas de hipótesis la puedo rechazar. Muchas veces no va a pasar eso cuando tengo una R cuadrada muy grande y pasa que no puedo rechazar las hipótesis nulas. También va a pasar que la F se puede rechazar pero las pruebas individuales no. ¿Por qué diría yo? Vamos a anotarlo aquí. Tengo una R cuadrada grande y sé que esta R cuadrada grande tiene una relación con F. De hecho, lo hicieron en su tarea, creo. Sí, en su tarea. Entonces, si yo tengo una R cuadrada grande, pues también voy a tener una prueba F grande. Recordemos que la prueba F es la que nos dice que todos los estadísticos son iguales a 0, menos la constante. Entonces, si yo tengo una F grande, pues lo más probable es que yo voy a rechazar esa hipótesis nula. Entonces, si yo rechazo esa hipótesis nula, diría que, por ejemplo, beta 1 va a ser distinto a beta 2, va a ser distinto a beta 3, así hasta ser distinto a beta k, y todos van a ser distintos a 0. Eso quiere decir que estoy rechazando la hipótesis nula de F. Pero cuando hago las hipótesis sencillas de cada una de estas, no las rechazo. Entonces, lo que quiero decir es que en conjunto, la prueba y hipótesis en conjunto sí las rechazo, pero las hipótesis individuales no las puedo rechazar. Entonces, si yo estoy haciendo una estimación y lo primero que veo es la F me está diciendo que estoy rechazando la hipótesis de que todos los estadísticos menos las constantes son 0, pero individualmente la mayoría de todos me está diciendo que
los estadísticos son igual a 0 porque no puedo rechazar la prueba de hipótesis, entonces yo ya ahí lo primero que pienso es que tengo un problema de multicolinialidad. Entonces, si yo ya más o menos vi que pasa eso, pero sigo teniendo mis dudas, o si yo antes de empezar alguna estimación quiero ver si tengo multicolinialidad entre las variables, pues lo que puedo hacer es utilizar regresiones auxiliares, que es lo siguiente. Supongamos que tenemos un modelo desde y igual a beta 0, una constante, más beta 1 x1, más beta 2 x2, más beta 3 x3, más beta 4 x4, más su error, ya conocemos. Yo lo que quiero saber es que si cada una de las variables, es decir, x1, x2, x3 y x4 tienen alguna relación pues con las otras, es decir, yo quiero ver si x1 tiene una relación con x2, con x3 y con x4. De igual manera, también quiero saber si x2 tiene relación entre x1, x3 y x4. Yo quiero saber si están relacionadas entre ellas, entre las variables explicativas, es decir, entre las x. Entonces, para hacer eso, tengo que hacer regresiones auxiliares. Aquí las puse abajo. Voy a hacer una estimación auxiliar entre x1, x2, x3 y x4 con su respectivo error. Luego voy a hacer x2 con x1, x3 y x4. x3 con respecto a x1, x2 y x4 y su respectivo error. Y de igual forma aquí me faltó, pero puedo escribirla, que también tendremos que hacer va a ser entre x4 con x1, x2 y x3. Entonces tendría que hacer si tengo 4 variables explicativas, tendría que hacer 4 regresiones auxiliares. Si tengo k variables explicativas, tendría que hacer k regresiones auxiliares. Entonces, una vez que yo ya tengo mis regresiones auxiliares, lo único que voy a obtener es la r cuadrada de cada una de las regresiones. Entonces voy a poner que de aquí necesito la r cuadrada de la estimación de x1, le voy a poner subíndice 1, la r cuadrada de la variable 2, le voy a poner subíndice 2, la r cuadrada de la r3, voy a ponerle de la variable 3, voy a ponerle subíndice 3, y la r cuadrada de la variable 4, le voy a poner subíndice 4. Entonces voy a tener que estimar, aparte de las regresiones, mi valor de r cuadrada. O sea, ya no tengo que hacer mucho, nada más estimar y sacar mi r cuadrada. Y los voy a almacenar. Ya estas estimaciones de r's, que sabemos que son bondades de ajuste, les voy a crear un estadístico. Aquí lo tengo. Una vez que tenemos los r cuadradas ahí guardaditos de cada una de las estimaciones, voy a estimar un estadístico para cada una. Entonces, estadístico lo llamé como LI, que va a ser igual a cada uno de los r cuadradas que estimé sobre k menos 1. Es decir, si yo tengo k variables explicativas, no voy a tomar en cuenta ahorita el intercepto, solamente voy a decir k variables. Lo voy a dividir entre k menos 1. ¿Por qué? Porque cada una de las estimaciones son sobre cuántas variables. Por ejemplo, en este caso teníamos 4 variables explicativas, entonces cada una de las regresiones eran sobre 3 variables, como pueden ver. Por ejemplo, x1 está sobre x2, sobre x3 y sobre x4, o sea, 3 variables. Entonces, a cada r cuadrada que saco de cada estimación auxiliar lo voy a dividir entre k menos 1, que es el número de variables, menos sobre el que estoy regresando. Estoy haciendo la regresión. Y eso lo voy a dividir sobre 1 menos
R cuadrada de cada una de las de la estimación a la que le estoy haciendo esta prueba, por eso le estoy poniendo I, y lo voy a dividir eso sobre n menos k, o sea, el número de observaciones menos el número de variables. Aquí no estoy tomando en cuenta la constante. Entonces, bueno, ya. Entonces, voy a hacer este estadístico L para cada una de las regresiones. En el caso de acá voy a tener 4 L's, es decir, una para L1, una para L2, una para L3 y una para L4, es decir, una para la variable x1, una para la variable x2, una para la variable x3 y una para la variable x4. Y eso se va a distribuir como un estadístico F, bueno, se va a distribuir como una F con K-1 grados de libertad y N-K grados de libertad. Recordemos que la F tiene 2 grados de libertad. Entonces uno va a ser K-1 y otro va a ser N-K. Mientras, la prueba de hipótesis para esta estadístico va a ser la siguiente. Mi prueba de hipótesis va a ser que no existe relación entre x y las demás variables explicativas. Esa es mi hipótesis H0, mientras mi hipótesis alternativa va a ser, existe una relación entre x y las demás variables explicativas. Si yo puedo rechazar esta prueba de hipótesis que estoy definiendo como LI, pues entonces yo voy a decir que no existe relación entre las variables, pero si para alguna de las variables no puedo rechazar la hipótesis nula H0, entonces voy a decir que existe relación entre las variables explicativas, es decir, entre las X. Entonces, es un procedimiento o método muy exhaustivo, ya que si, por ejemplo, pues aquí ahorita en el ejemplo tenía solamente 4 variables explicativas, entonces solamente tenía que hacer 4 regresiones y sacar las células cuadradas y sacar este estadístico. Y ya, ¿no? Parecía fácil. Pero ¿qué pasaría si tengo 100 variables? Pues entonces parecía ser que esta prueba es un poco exhaustiva, porque entonces tendría que ser 100 estimaciones auxiliares más si todas las variables rechazan la hipótesis nula, entonces yo ya puedo hacer mi estimación original. Entonces tendría que hacer 100 más una estimación que es la original que tendría que hacer, ¿no? O sea, la que yo al principio con la que empecé. Por ejemplo, en este caso, pues que con la que yo empecé, pues era esta. Con la estimación original, ¿no? Con esta era mi estimación original con la que había empezado. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues tendría que hacer 4 regresiones auxiliares más si se rechazan las hipótesis nulas de este estadístico que acabo de escribir. Pues entonces tendría que hacer más una regresión. Entonces tendría que hacer 5 regresiones en total para saber, una vez que sé que no existe multicolinialidad. Si alguna de las LSI no se pueden rechazar, entonces estaría yo cayendo en multicolinialidad y tendría que buscar cuál es las variables que se están relacionando. Entonces, solamente nos dice, existe una relación entre la variable i y las demás variables. Vamos a ver que existen otro que se llama número de condición, número e índice de condición. Este es un poco más exacto, ya que este método nos permite saber si existe multicolinialidad y qué tan grave es la multicolinialidad. Entonces voy a definir al número de condición, al número de condición como capa. Aquí lo tengo. Aquí está, mi número de condición como capa. Y se construye a partir de los valores propios de la matriz X transpuesta X. Entonces,
Kappa va a ser igual al máximo autovalor de X transpuesta X entre el mínimo autovalor de X transpuesta X. Mientras el índice de condición, que son casi siempre los que encontramos en los paquetes estadísticos, va a ser igual al máximo autovalor entre cada uno de los autovalores que voy a tener en mi matriz X transpuesta X. Entonces, este número, pues voy a tener tantos índices de condición como tantas variables tenga. Entonces, pues ya una vez que yo puedo obtener mi índice y mi número de condición, pues quiero saber qué tan grave o qué tan feo es mi índice de condición, mi multicolinialidad, perdón. Entonces, si kappa está entre 1000 y entre 100 y 1000, existe una multicolinialidad que se caracteriza como moderada a fuerte. Moderada es cuando estamos en niveles cercanos a 100 y fuerte es cuando estamos en niveles cercanos a 1000. Mientras, si kappa es mayor a 1000, entonces voy a decir que tengo una multicolinialidad severa. Los índices de condición para cada una de las variables será que si los índices están entre 10 y 30, voy a decir que tengo una multicolinialidad de moderada a fuerte. Moderada cuando estoy cerca de 10, fuerte cuando estoy cerca de 30. Mientras, si mi índice de condición es mayor a 30, voy a decir que multicolinialidad es severa. Entonces, los paquetes estadísticos lo que hacen, nos ahorran la vida y no estimamos, pues cada uno de los autovalores de la matriz X transpuesta X. Entonces, lo que hacen los paquetes estadísticos es que nos sacan los índices de condición por default. Ya muchos de ellos los estiman. Entonces, aquí me sacan el índice, de hecho muchos los ponen así como ICE. Nosotros ya vamos a saber que el ICE se va a referir al índice de condición. Y casi siempre ponen 1, que va a ser el primer índice de condición, y después ponen los siguientes índices de condición. Es decir, van a poner, por ejemplo, 3.1, luego van a poner 8.2 y, por ejemplo, de repente ponen 32. Entonces, pues parece ser que los primeros índices de condición caen sobre los rangos que no me están afectando la multicolinialidad, mientras, por ejemplo, el 32 ya me estaría diciendo que existe multicolinialidad, parece ser que en la variable 4, parece ser. Entonces, existe un problema aquí, que es muy fácil de ver, por eso le puse nota. Si el rango de X es menor a K, el autovalor mínimo será igual a 0. Es decir, que si el rango de X es menor a K, entonces estoy diciendo que existe una relación directa entre dos variables. Por ejemplo, tendría una relación directa entre XJ igual a CK, por ejemplo. Entonces, si esto pasa, mi rango ya no va a ser igual a K, sino mi rango va a ser menor a K. Entonces, mi autovalor mínimo, el autovalor mínimo uno de los que voy a encontrar, de los autovalores, el mínimo va a ser igual a 0. Voy a poner el mínimo va a ser igual a 0. Entonces, si ese mínimo es igual a 0, pues yo ya kappa no lo podría estimar. Porque pues este valor va a ser 0. Entonces, yo no podría estimar los índices, el número de condición. Este ya no lo podría yo estimar. Pues porque ya estaría yo cayendo en multicolinialidad perfecta. Entonces, este número de condición e índice de condición nos dice qué tan fuerte o qué tan débil es mi multicolinialidad. Ya habíamos visto que pues con el
las variables, las regresiones auxiliares nos dice, sí existe multicolinialidad, pero ahora quiero saber qué tan fuerte o qué tan débil es la multicolinialidad, pues eso nos servirá el índice de condición. Pero si a simple vista yo puedo decir, pues tengo una R cuadrada muy grande, la F se rechaza y las pruebas T, cuando beta n es igual a 0, no se rechazan, yo podría decir que estoy en un problema de multicolinialidad. Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante en un programa estadístico para que lo vean más fácil. El siguiente, lo que vamos a ver, ya vimos ahora qué es la multicolinialidad, en qué me afecta la multicolinialidad, ya dijimos en una buena estimación de mis betas, gorros, aparte me afecta en mis estadísticos de prueba y me afecta en mis intervalos de confianza y además me afecta en mi R cuadrada. Ya vimos cómo detecto la multicolinialidad, tengo 3 métodos, por la R cuadrada y los estadísticos de prueba, ese es uno, por regresiones auxiliares, que lo tengo que hacer antes de hacer mi regresión, y por el índice de condición o número de condición. Y muchos de los paquetes estadísticos sacan este índice de condición o número de condición solamente cuando ya hacemos la regresión. Lo podemos hacer el paso antes y sacar nosotros pues, los valores propios y los autovalores y todo esto, pero pues ya muchos programas lo hacen una vez que hacen la regresión. Entonces, ya vimos que multicolinialidad es un problema grave, ya vimos cómo podemos ver si nuestras variables tienen multicolinialidad. Ahora vamos a ver cómo puedo yo resolver este problema de multicolinialidad. Entonces, para lo que vamos a empezar la siguiente clase será con el análisis de componentes principales, que es lo que nos va a ayudar a poder resolver el problema de multicolinialidad. Cualquier duda o comentario, por favor, escríbanme. El siguiente video lo subiré en breve. Saludos.